al pastor Julio Acosta. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Estamos otra vez al aire con Línea Abierta. Como todos los miércoles, arrancamos hablando sobre ideología de género y sus ramas anexas. Creo que la ideología de género es como una especie de monstruo, un auténtico pulpo con muchos tentáculos. Hoy vamos a arrancar primero saludando a nuestros invitados. Saludamos a Nelson Almazán desde La Paz, Bolivia, y a Néstor Mercado desde Buenos Aires, Argentina. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás por allá? Bien, acá se está alargando, acá le llaman la tormenta Santa Rosa, que es una tormenta que cambia, que marca el cambio del clima. Estamos por entrar en la primavera, ¿no? Entonces es una tormenta fuerte que acontece al año, muy fuerte, que caen piedras y todo eso, así que ya empezó a llover y básicamente va a llover muy fuerte. Bueno, y desde el frío de La Paz, ahí está Nelson Almazán, que nos va a compartir las primeras ideas sobre lo que vamos a hablar hoy, teología queer. O sea, nunca pensé que la ideología de género tuviera incluso una teología. Me sorprende mucho eso. Así que va a ser muy interesante escuchar a Nelson dándonos una breve explicación, que va a ser como una plataforma para comentar sobre esto. Son cosas nuevas. Ahora usted dirá, ¿y qué tiene que ver conmigo, con mi asunto diario, cotidiano? Tiene que ver todo, porque tiene que ver con la forma de vida que le van a enseñar a sus hijos. Quizás a nosotros no nos afecte tanto porque ya somos mayores y tenemos convicciones firmes, en fin. Pero a nuestros hijos los van a ir adoctrinando en todas estas cosas. Por eso es importante estar enterados y tener una noción, por lo menos, de estas cosas. Así que, bienvenido Nelson, y adelante por favor con esa explicación sobre la teología queer. Muy buenas tardes, queridos hermanos y pastores. Bueno, empezamos con el análisis, la teología queer. Sin antes, primeramente señalar que los efectos mismos de la ideología de género, los efectos que estamos viendo actualmente, son una falta, o sea, se acabó la libertad religiosa en el mundo. Eso es lo que estamos viendo. Una libertad de conciencia se acabó. Se está acabando también la libertad en la educación, una libertad de conciencia en los centros educativos. La ideología de género no es una lucha de derechos y deberes, yo tengo más derechos que tú, eso ya lo hemos superado. Sin embargo, estamos viendo que tiene otra finalidad: destruir la libertad religiosa, destruir la libertad en la educación, destruir la libertad de conciencia, que jurídicamente tienen que ver mucho con la dignidad de persona y con los derechos humanos vigentes hoy. Hoy, ya viendo eso, puntualizando eso y analizando a Michel Foucault, hemos analizado también a Noam Chomsky, ahora vamos a analizar a otro filósofo que es Jacques Derrida, que habla del deconstruccionismo. ¿Por qué hablo de esto? Porque tiene mucho que ver con la teología queer. La teología queer es un método teológico que se ha desarrollado a partir de la filosofía queer. Esta filosofía queer, sobre todo, comprende tres filósofos: Michel Foucault, Judith Butler, no tengo muy buen dominio de inglés, Butler, pero es su apellido, ¿no? Entonces, teología queer, vuelvo a repetir, es un método teológico que se ha desarrollado a partir de la filosofía queer. Ahora, para las personas que nos están escuchando, no toda teología es bíblica. Generalmente, y eso tenemos que saber, creemos que toda teología es bíblica. Y les digo,
no es así. Otros teólogos como Karl Barth, por ejemplo, no es una teología que se basa en las Santas Escrituras. La teología queer en este caso significa que está siendo sometida toda la teología, o sea, todo el pensamiento cristiano está siendo sometido a la filosofía queer. La palabra del Señor nos dice que todo lo que el pastor predica, todo debe ser un mensaje cristocéntrico, se debe basar en la cruz del Calvario, en la doctrina de la cruz. Pero la teología queer hace un cambio, hace un desconstruccionismo de la Biblia, es lo que tratan de hacer, y su base, lo que ellos quieren basarse no es en Jesucristo, sino en Michel Foucault, en Judith Butler, en Gail Rubin, que son filósofos representantes de la filosofía queer, en donde se debe basar todo el pensamiento cristiano y aún muchas iglesias cristianas. Bueno, he tratado de ser lo más simple posible. Sin embargo, como finalidad, la teología queer quiere deconstruir la identidad sexual y de género en los cristianos. Entonces, es muy, pero muy peligroso, y estamos viendo, con esto ya termino, estamos viendo justamente que ha impactado esto en muchas iglesias, ha impactado en muchas congregaciones. Me apena hablar de Jota, del cristiano Jota, que ha caído justamente en las garras de la teología queer, y un gran cantante cristiano ahora, está abiertamente a favor de la filosofía queer y no de la palabra del Señor. Tremendo. Entonces estamos hablando de algo que ya ha impactado. Si usted va a la web, a la internet, y averigua teología queer, según la Wikipedia, teología que se opone deliberadamente a las normas sociales y culturales con respecto al género y la sexualidad. Y lo que busca básicamente es desenterrar, digamos, viejas costumbres, no es nada nuevo, viejas costumbres que vemos en la reflejadas en la Biblia, en sociedades como por ejemplo las de Sodoma y Gomorra, las sociedades de las tierras de Canaán, antes de que los israelitas vinieran a tomar posesión de ellas, se practicaba todo tipo de cosas, pero siempre relacionadas con la religión. Por eso se le llama, yo creo, la teología queer, porque tratan de mirar el mundo a través de una filosofía totalmente humana y totalmente distorsionada, y yo diría más que distorsionada, pervertida. Eso es mi comprensión de lo que acabo de escuchar. ¿Cuál es tu posición sobre la teología queer, Néstor Mercado? No, me gustaría más preguntarle a Nelson que de dónde viene el nombre queer. ¿De dónde proviene? Claro. ¿Me escuchan, no? Sí. Sí, se escucha. Bueno, queer describe queer significa, conceptualmente, describe una identidad de género y sexual diferente a lo heterosexual o cisgénero. O sea, cuando ellos hablan del término queer, se refiere a una identidad de género, pero diferente a lo heterosexual o a lo cisgénero. Bajo este concepto filosófico, se ha empezado a incursionar en el campo teológico. Estos conceptos, la anterior vez hablamos de dominación neurolingüística, y le han empezado a cambiar a las palabras significados, significantes y significados. Con eso se juega. Entonces, estos conceptos como género, como, inclusividad, se lo ponen en la teología, se lo ponen en la predicación del pastor, ¿no? Entonces, y sabemos, queridos hermanos, que diferentes conceptos y términos
No, por ejemplo, inclusividad no hay en la palabra del Señor. Inclusividad es un concepto filosófico de la filosofía, valga la redundancia, de la filosofía queer, pero no se encuentra en la palabra del Señor, ¿no? Entonces se empieza a jugar con conceptos y se empieza a cambiar, la finalidad es cambiar el mensaje, cambiar la palabra del Señor, ¿no? Entonces es ahí lo peligroso, ahí lo peligroso, porque hay una dominación neurolingüística en las mismas iglesias y congregaciones. Y esta teología queer ha sido trabajada, pero desde hace mucho tiempo, para impactar, para que la iglesia no esté en la sana doctrina, ¿no? Entonces, Colosenses 2:8 nos dice que no prestemos atención a filosofías huecas. En el campo, por ejemplo, de la escatología, la palabra del Señor ya nos habla que el leopardo es la filosofía griega. Entonces, la palabra del Señor nos advertía que tengamos mucho cuidado con la filosofía griega, sobre todo, y también con las filosofías huecas. Entonces, se ha quitado en los púlpitos, en las congregaciones, se le ha dado más importancia a la filosofía queer que a Jesucristo mismo. En el campo, por ejemplo, del catolicismo, se le ha sacado a Jesucristo y se le ha puesto a Aristóteles en el escolasticismo. Entonces, ¿qué quiero llegar? ¿Qué quiero decir? Estamos en una guerra, queridos hermanos, quieren deconstruir el cristianismo. Bueno, Néstor. Yo estoy leyendo acá, por ejemplo, algo de la escuela de Frankfurt. Dice, creyó que en tanto un individuo tuviera la creencia o incluso la esperanza de creencia, entonces esa sociedad nunca alcanzaría el estado de desesperación y alienación que ellos consideraron que era necesario para provocar la revolución. Por consiguiente, su tarea era minar tan rápidamente como sea posible el legado judeo-cristiano. O sea, que estamos hablando, entre lo que habla Nelson y lo que hablaba la escuela de Frankfurt, de un programa para hacer desaparecer al cristianismo, para deconstruir la cultura cristiana. Dice, para hacer esto ellos requirieron la crítica destructiva más negativa posible de cada esfera de la vida que se diseñaría para desestabilizar la sociedad y derrumbar lo que ellos vieron como el orden opresivo. En su política, esperaron ellos, se extenderían como un virus. Dice que iban a hacer heder a Occidente. Le llaman la revolución silenciosa y se proponen la creación de ofensa de racismo, que ahora lo vemos tan en auge. Acá estamos hablando de 1920, 1930, algo así. Cambio incesante para crear confusión. Tercero, la enseñanza de sexo y homosexualidad a los niños. Cuarto, eliminado de la autoridad de escuelas y maestros. Quinto, gran inmigración para destruir la identidad de la gente. Sexto, la promoción de exceso. Séptimo, vaciamiento de iglesias. Octavo, un sistema legal inestable, con prejuicios contra las víctimas del crimen. 9, dependencia de los beneficios estatales. 10, control y tontería de los medios de comunicación. 11, animar la quiebra de la familia. Ellos quieren atacar la autoridad del padre, negar los roles específicos del padre y la madre y arrebatar a la familia de su derecho como educador primario de sus niños, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es toda una maquinaria, como decía vos, Julio, al principio, cuando hablaba de la ideología de género. Nelson habla de la teología queer y yo acá estoy hablando de la escuela de Frankfurt, que también podríamos hablar de Antonio Gramsci, pero es toda una maquinaria de ingeniería social. Muy importante tomar ese término, porque hace un rato me preguntó una persona qué quiere decir ingeniería social, y yo rudimentariamente le dije, así como un ingeniero puede trabajar para hacer una máquina o un edificio o desarmarlo,
estos ingenieros sociales se especializan en desarmar sociedades, en quebrar sociedades, en romper los valores de las sociedades. Y eso es precisamente lo que estamos viviendo, lo que estamos experimentando. Por eso el ataque furibundo a la familia, a la identidad de las personas y a la fe. Claro. Ahora, Nelson mencionaba a un cantante famoso llamado Jota, un muchachito que lo vimos crecer. Digo que lo vimos porque me encantaba escucharlo. Cada video que yo encontraba de él era impresionante por la calidad. Fue comparada su voz con la de Michael Jackson, una de las voces privilegiadas, con mucho futuro artístico, en fin. Y lo que llamaba la atención es que estaba en una iglesia, y estaba en una iglesia cristiana donde fue formado, supuestamente, y por años estuvo ahí bajo la mentoría de un pastor, pero lo que no sabemos es cómo él fue adquiriendo, cómo fue él tomando poco a poco las ideas de esta teología. Porque, por supuesto, esto no viene como si fuera una cosa muy fea a ingresar a la vida de una persona. No, es que el pecado es siempre interesante, atractivo. Si no, pues no fuera una tentación. Así que estamos hablando de ideas interesantes que empezaron a tocar la puerta de la mente y el corazón de alguien como este chico criado en el ambiente cristiano. Así que de pronto el término heterosexual, que es aplicado a todos nosotros, los varones son varones, las mujeres son mujeres, los varones se casan con las mujeres, eso es lo normal, totalmente normal. Empezaron esas ideas a cambiar la forma normal de pensar y a plantearle la posibilidad de que su sexo no sea heterosexual, que no sea binario, hombre-mujer. Ellos dijeron, es demasiado simple, un hombre, una mujer, es demasiado simple. La teoría queer, en realidad se pronuncia así, creo, en realidad es un conjunto de ideas atractivas en un sentido sobre la sexualidad de las personas y les plantea la posibilidad de experimentar un cambio total para experimentar cosas que jamás antes habían experimentado. Dicho en palabras de cualquier cristiano, esto es depravación total. Néstor creo que fue el que mencionó un caso en el Antiguo Testamento cuando se ve en el caso de una violación que deseaban hacer a este hombre de Dios que llegó a la ciudad, y dice que desde el más grande hasta el más chico estaban a la puerta intentando sacarlo para tener una experiencia sexual con este visitante. Eso es la aplicación práctica de la teología queer. Entonces, mi pregunta es para Nelson, que ya en realidad ya dijo parte de la respuesta. Él dijo con claridad que esta no es una teología bíblica y por lo tanto, de hecho, los cristianos ya de cuajo la rechazamos. Pero ¿por qué es tan atractiva para los que no son cristianos, Nelson? ¿Qué es lo que hace que sea atractiva? Claro, como habíamos dicho en la anterior sesión, se está imponiendo una forma de pensar, una forma de conducta. La ideología de género no es una discusión de derechos, que yo tengo más derechos que tú y yo no los tengo. No es verdad. La finalidad de la ideología de género es promover nuevas personalidades, promover nuevas conductas. Esto es muy importante. Desde el punto de vista de la psicología, el joven, la persona, y todos nos formamos, la formación de la personalidad depende de la genética y del medio ambiente. Los dos influyen demasiado. Ahora,
¿qué, en este caso, para el cantante Jota, ¿qué es lo que ha pasado? Como todos los medios de comunicación bombardean con ideología de género, conceptos y todo, pero todos los medios de comunicación masivos, en vez de informar, persuaden, ¿no? Entonces van ahí. Todo su medio ambiente está ahí colapsado, está con ese pensamiento de ideología de género. Y eso a un muchacho lo influye, por supuesto. Y es más, lo impone a que piense así. Es una imposición. Ahora, con esto termino. Referente a la teología queer, esto no solamente termina con J.A., va más allá. Por eso les digo que ahora me voy a explicar por qué. No simplemente es una lucha de derechos y deberes. La ciencia jurídica nos dice que todos tenemos derechos y deberes, por supuesto, y tenemos una igualdad en derechos y deberes. Pero, ¿a qué quiero llegar? Por ejemplo, uno de los máximos exponentes de la teología queer se llama Gail Rubin. Gail Rubin dice que Jesucristo, y ahora está hablando como un teólogo él, ¿no? Como un teólogo ya está hablando. Gail Rubin es uno de los exponentes de la teología queer. ¿Y qué dice? Que Jesucristo, desde que nació hasta el año 33, no ha tenido una pareja. Y él dice, miren, escúchenlo fuerte, y la verdad os va a hacer libres, hermanos. Voy a ser muy fuerte. Dice que puede ser porque no le atraían los hombres, pero no le atraían las mujeres. Y también ¿qué es lo que dice Gail Rubin? Que Jesucristo ha podido ser uno de los primeros homosexuales cristianos. A ese punto se está llegando la teología queer. Le pasé, pastor, el video de Oquendo, un poeta que pertenece a la teología queer, dice que después que Jesucristo resucitó, el verbo se hizo látex, se llama, lo pueden buscar en YouTube. Dice en esta poesía que Jesucristo, después que resucitó, le creció los pechos y se volvió mujer. Y eso es lo que habla la teología queer. Por eso les digo que no es una lucha de derechos, no, es la destrucción del cristianismo, es la deconstrucción del cristianismo mismo. Entonces, es muy preocupante hablar de estos temas y es más, hay que hablar de esta teología queer, qué es lo que hablan estos supuestos teólogos, ¿no? Como Gail Rubin, Judith Butler, que hablan justamente que Jesucristo era homosexual y los apóstoles también eran homosexuales. Eso es lo que están hablando abiertamente. Lo que dice la Escuela de Frankfurt, la ingeniería social, es que descomponiendo las identidades y la funcionalidad de los individuos, la funcionalidad que se asimila con la biología, lo que se logra es descomponer la sociedad, porque mientras uno mantiene la identidad y la familia produce su magisterio y el hombre se casa con la mujer y procrean y educan, ese es el modelo judío-cristiano. Lo que están tratando esta gente con banderas de derechos, inclusiones y libertades es precisamente de descomponer eso, porque no pueden lograr la revolución, no pueden lograr el cambio del sistema que ellos quieren imponer con estas premisas. Por eso la Escuela de Frankfurt dice, aun si un hombre sigue teniendo fe, no podremos conseguir la revolución, ¿no es cierto? Y la revolución cultural es una revolución silenciosa que se hace desde adentro, diferente que otro tipo de conflicto. Por eso es que ellos fueron rápidamente a apoderarse de los centros de comunicación, como dice Nelson, los medios, pero también universidades, escuelas, etcétera, etcétera. Esos son sus bastiones donde ellos operan. Nosotros estamos esperando que bajen con tanques de guerra y con revólveres, y resulta que nuestro niño está capaz que 8 horas por día con gente de un Estado que ha decidido deconstruirlo, o sea, ha decidido descomponerlo.
descomponer su identidad. No es que le van a enseñar que 2 más 2 es 5. Eso sería gravísimo. Le van a enseñar al varón que no es varón y a la mujer que no es mujer. Y con eso van a atrofiar el futuro. Por eso la escuela de Frankfurt dice que por medio del Eros harían heder a Occidente, ¿no? ¿Sí? Es Claro. algo cultural. Ahora, hay que decir con toda claridad que esta forma de pensar, esta teología queer, la escuela de Frankfurt y todo lo que hemos estado escuchando en los últimos años, tanto en Bolivia como en Argentina y los otros países latinoamericanos, esto tiene un trasfondo netamente espiritual. Nosotros sabemos de dónde vienen todas esas ideas. Sabemos con toda claridad que el enemigo vendría para robar, matar y destruir. Sabemos que utiliza las herramientas que puede utilizar, tal como la educación, como la iglesia. Sabemos que hay facciones de algunas denominaciones cristianas que siempre han estado, digo yo, en la orillita, coqueteando con el mundo, coqueteando con corrientes teológicas, como por ejemplo la teología de la liberación. Sabemos nosotros que lamentablemente estas facciones del cristianismo, que no son auténticamente bíblicas, pero que quieren llamarse cristianos y que quieren llamarse evangélicos y que quieren llamarse bíblicos, sin embargo, adoptan estas filosofías. Y estamos diciendo esto porque en Bolivia ya hay estas iglesias que toman estos pensamientos filosóficos y están intentando, entre comillas, reflexionar sobre esto y están intentando introducir inclusive en el aula algunos de estos pensamientos. Así que debemos ser muy cuidadosos. Nosotros sabemos que la destrucción de la iglesia no va a suceder, porque hay una promesa clara de parte de Dios que dice, referente a la iglesia de Jesucristo, la que Él fundó, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, más bien hay una promesa de victoria de la iglesia sobre estas artimañas del enemigo. Pero mientras tanto nosotros dormimos, el enemigo va plantando. Como bien dice Néstor, nosotros estamos esperando que vengan los tanques y las ametralladoras y nuestros hijos ya han estado bajo fuego, pero otra clase de fuego, en la misma aula. Estamos hablando de los colegios, inclusive, escuchen bien, aquí en Santa Cruz de la Sierra, colegios llamados cristianos, que no filtran ninguna de estas enseñanzas y que las dejan pasar nomás a título de que vienen aprobadas por el Ministerio de Educación. Se está enseñando cosas que no se deberían enseñar sobre esta teología y su aplicación a la vida práctica. Así que por eso es la importancia de que nosotros hagamos este programa advirtiendo sobre esta realidad. Estamos ya enfrentando estas cosas. Ahora, en Argentina se escucha más quizás porque prácticamente esta ideología ha tomado el gobierno actual, como lo está haciendo en nuestro país, y esto se está viendo con más fuerza en la escuela. ¿Cómo ha sido el último escándalo que se ha escuchado mucho en Argentina, Néstor? Bueno, ahí te mandé en videíto, no sé si lo podés poner, es una maestra, tomó, toda la semana fue el debate en Argentina, una maestra de escuela secundaria en un barrio popular, imponiéndole a los alumnos una doctrina política. Hay un solo alumno que le sale al paso y la retruca. Ahí va. Escuchemos a ver. Lo que va a decir. La actitud, ¿no? La actitud de ella.
más que nada dictatorial. ¿El Osito Celeste no va a robar? ¡Te robó! ¿Y este no? ¡Te robó el futuro! ¡No, papi! ¡No te robó nadie! ¡Nadie te robó! Vos podés venir acá y comer esta porquería. ¿Sí? Porque te lo da el Estado. Anda a pagar con el sueldo de tu papá una escuela privada como esta. Anda, dale. Anda. ¿Sabes cuánto cuesta la cuota en una escuela técnica? 10 lucas de 10 lucas para arriba. 10 lucas para arriba. ¿Tiene tu papá 10 lucas para arriba para pagar? Porque eso es lo que dejó Macri. Eso es lo que dejó Macri. Bueno, pero entonces tengo una pregunta. Si Macri cagó tanto el país y ellos buscan salir... ¡Perdió! ¡Perdió! Gracias a Dios perdió. Claro, sí, perdió. Por eso perdió. Perdió porque atacó al pueblo. Atacó al pueblo y se llevó la canasta a él y sus amigos. ¿La entendés o no? Bueno, ¿Por qué te pensaste? Esa profesora, el problema es la actitud de imponer, no está promoviendo que los alumnos tengan un análisis propio, una evaluación propia de la realidad, sino que está imponiéndole una ideología. Lo más grave no es el chico que le sale al paso y que le repregunta, sino todos los otros mudos. Entonces lo que tenemos en Argentina es una escuela que adoctrina a la juventud, a los niños, lo cual lo acabo de leer de la escuela de Frankfurt, que creo que de 1920, 1930, la época de Stalin, la época de Gramsci, que esa fue la planificación, apoderarse del cerebro de la gente, o sea, ocupar los espacios de la comunicación. Y acá la escuela se ha transformado en un búnker de la ideología de género, que va acompañado con acciones políticas y con acciones judiciales y con acciones legislativas, porque ellos legislan de manera que el papá cada vez tenga menos poder y cada vez sea más incapaz de interferir para salvar a su hijo. Es decir, el Estado cada vez tiene más poder sobre el hijo del otro y cada vez lo tiene más a sus expensas para hacer lo que quiere con el hijo, la cantidad de horas, porque los papás trabajan mañana y tarde y todo el tiempo están los chicos con esos maestros que tienen la idea ya fija de que la sociedad judeocristiana es el enemigo. Entonces, ellos están trabajando a brazos partidos para este fin. ¿Cuál es tu comentario, Nelson, sobre ese ambiente de coerción prácticamente que se siente ahí en esa aula, allá en Argentina? Bueno, antes de comentar esto, para terminar la teología queer, quería decir que deconstruir es desmontar un concepto o una construcción intelectual. Yo sé que lo vamos a hacer más adelante, recién estamos empezando con el análisis de la teología queer, yo creo que lo haremos en la siguiente sesión. Referente al video, primeramente tenemos que entender a las personas que nos están oyendo que la lucha no es derecha e izquierda, la lucha es entre el bien y el mal. La palabra del Señor nos dice claramente que en el Armagedón sobre todo se va a ver eso, es la lucha entre el bien y el mal. Entendiendo esto, queridos hermanos, bueno, yo como profesor voy a dar mi punto de vista. La forma de actuar de la profesora argentina es antipedagógica, porque en la formación como profesor, más que todo, el profesor tiene que hacer, para que exista un mejor aprendizaje del estudiante, se necesita mucho lo que es la reflexión. Y la reflexión tiene que partir del mismo estudiante. En este caso, lo que estamos viendo, la profesora, es que ella está usando métodos de opresión en la educación. Métodos de opresión en la educación, ¿no? Entonces, antes, por ejemplo, se nos oprimía, yo veo en las había diferentes métodos de enseñanza, que era el conductismo, por ejemplo, donde nos agarraban a palos y nos hacían aprender nos hacían aprender la historia, matemáticas, ¿no? A palos.
Y a eso se llama el método conductista, en donde por miedo al golpe tenías que responder lo que el profesor te decía, ¿no? Pero ahora ya se ha superado eso. Ahora el estudiante tiene que reflexionar, y más bien lo que esa profesora argentina está haciendo, yo me voy a basar en un autor de izquierda que se llama Paulo Freire, que dice, esa educación es la pedagogía del oprimido, en donde hay opresores y oprimidos, en donde el profesor solamente tiene la razón y el estudiante debe hablar como el profesor dice. Entonces, lo que aquí se está usando es métodos de opresión en la educación. Se está viendo una antidialogicidad en la educación. O sea, ¿qué es lo que debe hacer el profesor? Debe hablar, debe dialogar en la sala y debe plasmar una idea construyendo a partir de los estudiantes. Pero hace todo lo contrario. Aquí la profesora es más bien, practica un método de antidialogicidad en la educación, que es una acción cultural de opresión. Eso puedo decir referente al video. Bueno, imaginemos que la profesora está utilizando las armas que ella tiene en la escuela, el poder que ella tiene en la escuela. Si ella tuviera otro tipo de poder, también lo usaría, porque la actitud que tiene es muy violenta. Ella con las herramientas que tiene como pedagoga, lo único que falta es que empiece a pegarle al chico. Y si ella estuviera en el poder y tuviera el gobierno y tuviera las armas, ni quiero ni pensar. Pero decime, Néstor, ¿qué pasó con esta profesora? Si esto fue un escándalo público, bueno, ¿cómo el presidente de la nación la felicitó. Ah, vaya. Le dijo que era una generadora de debate y de crecimiento de los alumnos, pero la sociedad en pleno la reprobó. Porque la sociedad ve que está en crisis los valores democráticos, pero la sociedad no se da cuenta que ya le metieron unos cuantos goles, porque hemos perdido todo en Argentina. En Argentina hay una crisis de alfabetización monumental, como nunca jamás ha habido en la historia. Los jóvenes se están yendo de Argentina y los que se quedan no tienen futuro porque nadie estudia, abandonan el estudio, eligen el camino fácil, el gobierno está llenando de planes sociales, es decir, hay una crisis grave y todo es un paquete, es un único y solo paquete, porque si uno piensa que la ideología de género es solamente promover la homosexualidad, no, la ideología de género es una herramienta para descomponer una sociedad, pero también los planes sociales, porque en Argentina, por ejemplo, la gente deja de trabajar, los campos argentinos, que son los graneros del mundo, la gente, los dueños de los campos no consiguen los trabajadores, porque los gobiernos les pagan un sueldo mensual, entonces el tipo ¿para qué va a ir a trabajar el campo si el gobierno le da? Entonces están destruyendo la cultura del trabajo, el chico no ve al papá traer un pesito a la casa, no hay superación, no hay progreso, no hay nada. Es decir, están vaciando a esta sociedad. Bueno, es interesante escuchar esto de un argentino porque en Bolivia esas cosas se van a ir replicando. Para mí es como ver el futuro. Me preocupa mucho lo que está sucediendo acá. El ejercicio del poder, del abuso de poder, en todos los ámbitos, ¿no? Recordará Nelson que cuando el actual gobierno empezó a trabajar como gobierno, empezaron a ir grupos de afines, por supuesto, al gobierno, a sacar, literalmente, a sacar de las empresas públicas a los trabajadores, diciéndoles que ellos son de derecha y que ellos se han adueñado de la empresa y por lo tanto deben salir inmediatamente. Era como entrar y empezar a gritar esas consignas y de esa manera obligarlos a salir, a renunciar, para ellos tomar posesión de la empresa y posicionarse como los nuevos trabajadores. La aplicación
de lo que decía Néstor, ¿verdad? La aplicación del poder, el poder por el poder. Bueno, pero todas estas formas de pensar, estas formas de actuar, buscan algo, y yo quiero subrayarlo, descomponer la sociedad, imponer un poder que descomponga la sociedad, que descomponga la familia, Te digo algo, que esto afecte a la iglesia. Ahora, ¿quién Mira, sale acá, ganando en todo acá, esto? por ejemplo, ¿Quién gana acá, en todo por esto? ejemplo, disculpame que te interrumpa, que por ejemplo acá estoy en una zona donde acá una cuadra y una escuela. Y vos podés ver las colas, hay unas fechas especiales donde la gente hace cola para que le den, como si fuera Cuba, o sea, los paquetes de fideo, el azúcar, el aceite. Y ya se ha hecho un sistema de eso. Y vos ves como el argentino que hace 40 años atrás quería superarse, quería desarrollarse, lo van domesticando, es decir, lo van dominando. Esa palabra está perfecta, domesticar. Sí, se va acostumbrando a esto y va perdiendo el sentido de dignidad, el sentido de solidaridad, el sentido de patriotismo, se va transformando en un ser vil, en un sujeto que no es buen vecino, y así vivimos en un país lleno de violencia, de crimen, matan a un viejito y a una viejita con un celular, es decir, se está transformando en una epidemia, no estoy hablando de hechos aislados. Y ojo que cuando yo era niño, yo viví, no sé cómo le llaman ustedes en Bolivia, pero acá le llamamos Villa Miseria a los barrios más carenciados. Pero eran gente pobre que vivían en casas muy humildes, pero todos trabajadores. Y a nadie se le va a ocurrir robarle a un anciano o a una mujer, violentar a alguien. Argentina se ha transformado en una Sodoma. O sea, nadie está seguro. Y es como dice la Escuela de Frankfurt, viste que yo leí, dice, vamos a crear prejuicio contra la víctima del delito. Es decir, la justicia acaba contra la víctima. Si te roban, si te matan, siempre es protegido el delincuente. Entonces, es todo un gran desarme que se está produciendo, se está destruyendo el ejército argentino, se destruye la policía. Bueno, la conexión no está buena, Néstor. Ok. Bien. Vamos a ir atando cabos acá, concluyendo. La teología queer y su aplicación ha afectado a la escuela y nos ha traído confusión y ha robado a algunos miembros prominentes del cristianismo. ¿Cómo vamos a enfrentar esta corriente teológica filosófica que ya invadió la iglesia cristiana, especialmente en otros países, pero también acá en Bolivia ya comenzó? Hace poco se celebró una boda homosexual en La Paz, si no me equivoco. Nelson. Eso se está aplicando acá. En Cochabamba fue, ¿verdad? Entonces, claro. ¿Qué vamos a hacer nosotros los cristianos, los que conocemos la palabra? ¿Cuál va a ser nuestra posición en este mundo tan difícil que nos tocó vivir? ¿Cómo vamos a hacer en forma proactiva nuestra lucha? Claro. Primeramente, señalar que hay un guión que tienen los medios de comunicación masivo, que son, yo tengo derecho al matrimonio, a casarme, bueno, como ciudadano, ¿no? Y es ese guión que hablan todos los medios de comunicación masivos. Y nadie está negando de esos derechos, por supuesto, ¿no? Nadie los niega. Ahí no es la lucha.
pero los derechos de uno terminan cuando los derechos de otro empiezan. Eso hay que hacerle recordar. Y creo que nadie ha hablado de esa parte en los medios de comunicación masiva. Lo segundo, la deconstrucción del cristianismo lo que busca es quitarle al cristianismo dogmas y doctrina. O sea, lo que quieren que la iglesia, para desmontar al cristianismo, no debe hablarse de dogmas, de doctrina, no debe hablarse de eso, porque ese es el obstáculo para desmontar el cristianismo. Entonces, por eso yo señalo que es un tiempo en que la iglesia, primeramente, en la iglesia se debe predicar mucho pero demasiado, doctrina bíblica. Se debe hablar hermenéutica, porque sabemos que la hermenéutica es la parte de la teología bíblica que te habla de la interpretación bíblica, ¿no? Por ejemplo, para hablar de una interpretación, la hermenéutica te dice que tú vayas a 5 versículos mínimamente para sacar una interpretación bíblica, y es más, ir al original, al griego koiné, en este caso en el Nuevo Testamento. Entonces, se tiene que enseñar a los pastores la verdadera hermenéutica bíblica. Se debe hablar de una doctrina bíblica para ir en contra de este deconstruccionismo del cristianismo. Pastor Julio. ¿Cuál es tu posición, Néstor? No, igual, yo creo que más que nunca hay que ser biblicista, o sea, hay que ser gente de la palabra de Dios, predicar, exponer bien la escritura, dar mensajes que hagan que la gente ame la Biblia, que sean profundos, que sean doctrinarios. Esto va a pasar. Yo no creo que un creyente pueda abrazar la teología queer. Si lo hace, no es creyente, no es salvo. Esto va a pasar, porque esto viene de parte del Estado. La iglesia no son edificios, va a haber persecución administrativa, financiera, va a haber un montón de trabas que se van a ir produciendo. Y bueno, la iglesia, como es un organismo vivo, se va a seguir moviendo en otra dinámica, pero siempre, si el GPS es la Biblia, si nos quedamos sin templos, si nos quedamos sin esas estructuras, nos reuniremos en las casas, nos reuniremos en los campos, donde quiera que fuera. La iglesia no la puede parar nadie, porque a la iglesia se maneja con la palabra de Dios. Nosotros somos muy débiles cuando nuestro poder más importante es la burocracia, la administración, las estructuras. Nuestro poder más importante es la palabra de Dios, es aferrarnos, anclar en la palabra de Dios, ¿no es cierto? No es el político ni nada por el estilo. Por supuesto que ciudadanamente debemos hacer lo que podamos para tratar de detener un poco más, o de que se mueva menos rápido, pero a la Biblia, la clave es la Biblia. Y hay muchas tentaciones, porque acá en Argentina el Estado está trabajando, dándole a las iglesias evangélicas todo tipo de prebenda, y está trabajando para transformar a las iglesias en comités políticos, y está succionando a los pastores, y los pastores reciben beneficios, y los pastores vuelven a sus propias congregaciones en serviles del poder político. Entonces eso está pasando, y los hermanitos no se dan cuenta, porque son iglesias que no se apegan a la Biblia, que no enseñan la Escritura. Entonces piensan que es una bendición que el gobierno le dé una cama, que el gobierno le dé hierba, que el gobierno le dé azúcar, y en realidad lo que están es domesticándolos como a todos los otros, y los pastores son los cómplices en muchos de los casos. Bueno, eso tenemos que sopesarlo. En Bolivia creo que no estamos, yo digo todavía, quiera Dios que nunca suceda, pero no estamos en ese momento. Pero me preocupa que estemos en camino hacia eso. Por eso claro, la importancia de que nosotros hablemos de esto, ¿no?
Sí, por eso Argentina ha sido tomado como ejemplo. Y si cae, bueno, ya está Argentina, no es si cae, ya cayó, ya está de rodillas, ¿no? Y Wow. van a caer todos los demás. Bueno, y Bueno, lo que pastor, se piensa es que si Argentina cayó, Bolivia va a ser más fácil. Sí, claro. bueno, yo creo que la derecha y la izquierda a nivel internacional más bien están siendo utilizadas por el nuevo orden mundial. Eso es lamentablemente. Y soberanía, las naciones han dejado de tener hace mucho tiempo, ya con las deudas externas, porque imponen que se apliquen diferentes políticas que se están dando a nivel internacional. Lo segundo que quiero señalarles es que aquí lo que busca la ideología de género, el objetivo es sacar a la Biblia a nivel internacional, porque recordémonos que ellos dicen que el primer libro de discriminación, el libro máximo de discriminación es la Biblia. Quieren sacar a la Biblia de todo lugar. Aquí en La Paz, quiero hacer una denuncia pública, hace 30 años ya están enseñando teología queer aquí en La Paz, ¿no? Y va muy enlazado con el ecumenismo. Y su cuartel general está en Costa Rica, San José. Es el cuartel general de donde se plasma teología queer y ecumenismo a nivel internacional. Claro, hemos escuchado de la enseñanza de la teología de liberación ya desde hace muchos años, desde San José, Costa Rica, y ha permeado. Pero digo yo, gracias a Dios que en Bolivia en general y en Santa Cruz en particular, eso no pegó nunca con la fuerza que se esperaba. Y gracias a Dios, hemos mantenido, como decía Néstor, el biblicismo, es decir, la Biblia es la norma, no la filosofía. Cuando nos ponemos lentes filosóficos para leer la Biblia, llegamos a conclusiones equivocadas. Así que sigamos teniendo ese cuidado, centrémonos en la Biblia y vivamos los principios bíblicos que nos enseñó el Señor. Bueno, el tiempo se nos acabó, creo que hemos cavado un poquito en esta temática. No es fácil hablar de esto porque implica investigación, tenemos que leer. ¿Cómo explicar lo que estamos viendo? Increíble, pero hay que ir a los libros, porque es en los libros donde se cocinan los pensamientos. Ahora nosotros vamos a la Biblia solamente, ignoramos los libros que han sido la fuente de estos movimientos y nos vemos perdidos porque no entendemos de dónde surgen estas cosas. No entendemos cómo Jota, un cantante cristiano, ya es un líder y sigue cantando, pero para otra cosa. No lo entendemos, pero intentamos explicarlo a través de este programa y